¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Helsinki, Finlandia. Gracias a todos quienes nos estén viendo desde México, Finlandia, Estonia, Suecia o desde cualquier parte eh, en la que estén conectados con nosotros. Es una maravilla tener esta tecnología y poder compartir un evento como este. Un evento dedicado en esta ocasión a la traducción literaria entre finlandés, sueco y español. Este panel es el segundo del Festival de Literatura Latinoamericana e Ibérica en Finlandia, denominado De un mundo a otro, Maailmasta toiseen, y se transmite gracias al trabajo dedicado de la organización Sivuvalo, cuyo objetivo es coordinar y concentrar el trabajo o conectar a escritores académicos, traductores y especialistas del idioma español en los países nórdicos. Esta transmisión, por supuesto, se hace en el mes de septiembre, el mes patrio para México, pero de manera más importante en el marco de una serie de eventos organizados por las embajadas de España, Portugal y de los países latinoamericanos en Finlandia, denominado Festival, con B labial por Iberia y el AL por América Latina, Festival. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me voy a permitir presentar a 3 traductoras y a quien nos hará favor de moderar este panel. Desde México nos acompaña Petronella Zetterlund, traductora de poesía sueca y mexicana, gestora y productora cultural. Su perfil profesional ampliado, por supuesto, y estoy seguro muy amplio, lo pueden encontrar en la página de sivuvalo.com. Bienvenida. Gracias. En la Embajada de México en Finlandia, en nuestras instalaciones en Helsinki, nos acompaña Úrsula Ojanen, espero haberlo pronunciado bien. Entre sus traducciones están textos fundacionales de la literatura finlandesa, como el Kalevalai Siete Hermanos, muy icónicos de la cultura local. Ha traducido también a autores icónicos contemporáneos, Sofi Oksanen, Las vacas de Stalin, y Antti Turi, La herencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros Anne Ketola, doctora en Teoría de la Traducción, traductora literaria y docente de la Universidad de Tampere. Ella investiga teoría y pedagogía de la traducción, especialmente la interacción entre la imagen y la palabra. En colaboración con otros investigadores, publicó en 2017 Translating Picture Books en la editorial Routledge. Muchas gracias por estar aquí. Repito, la trayectoria y el perfil de las traductoras es mucho más amplio y está en la página de la organización Sivuvalo. También se encuentra con nosotros el escritor que nos hará favor de moderar, el escritor José Luis Rico. Usted reside en Finlandia, ¿verdad? Así es. Es mexicano, Así entiendo. es. Y me encantaría
preguntarle cómo llegó aquí, desde hace cuánto tiempo, pero creo que no es la ocasión. Lo haremos en otra ocasión. Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría cederle la palabra para que modere el panel. Muchas gracias, embajador. Un gusto siempre trabajar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Úrsula Ojanen, a Anne Quétola y a Petronella Zetterlund por acompañarnos y por compartirnos sus experiencias en este campo tan fructífero, tan ingrato, que es la traducción literaria, ¿no? Entre estos idiomas y entre estas culturas que a primera vista parecieran tener poco en común. Voy a comenzar citando unos versos del poeta y traductor Goran Sonevi, que a su vez Petronella tradujo al español, y que creo que ciñen bastante bien el territorio en el que estamos. Dice el texto: escuchamos las profecías, gargantas sonando en el sistema de relaciones. No vivimos en el mundo totalmente integrado. Del poema titulado Poema de 1981. Esta última frase, no vivimos en el mundo totalmente integrado, me parece una reflexión muy necesaria y que se siente mucho cuando estamos tratando de dialogar, ¿no? Desde el norte de Europa con, digamos, el mundo mediterráneo o hispánico o latinoamericano, ¿no? No son mundos totalmente integrados y de ahí como el valor de este esfuerzo. Entonces quisiera comenzar por la labor de Úrsula Ojanen. Quisiera mencionar para el auditorio que hasta el año de 1985, el Kalevala, que es el poema, la épica nacional finlandesa, uno de los textos centrales del canon finlandés y una de las obras más impresionantes de la literatura universal, es un texto universal, hasta el año de 1985 no existía una traducción directa del español. Y es en ese año que con Joaquín Fernández, la maestra Ojanen publica esta traducción por primera vez directa del finlandés al español. Otra de las contribuciones grandes, ¿no? Pioneras, fue la contribución de la maestra Ojanen a la antología 100 años de cuentos nórdicos, publicada en 1995. En esa antología, tú mencionas todas las diferencias de temperamento, de idiosincrasia y de cronología que hay entre, digamos, la literatura finlandesa y la hispánica, y también más generalmente entre las culturas. Yo, si trato de ponerme en ese momento, antes de empezar esa labor, a mí me daría miedo, porque es muy fácil sentir el miedo a no ser interpretado bien. O sea, cómo esto que yo sé que vale para mí, estas obras de literatura, cómo las comparto con alguien más en un espacio tan remoto. Cuando te preparabas para traducir el Kalevala, ¿cuáles eran los riesgos que tú anticipaste que habría y cuáles son los riesgos que realmente, o las dificultades que realmente tuviste? Bueno, yo empecé con ojos azules, como se dice, pensando que como conozco la obra, conozco mi país, entonces, y tengo un escritor poeta a mi lado, no será tan difícil, pensé yo.
pero en realidad la realidad era completamente otra. Había muchísimas dificultades por mi pobre español por entonces, por muchísimas cosas, pero era muy gratificante y debo decir que gracias a la traducción aprendí realmente, conocí realmente la obra que pensaba haber conocido antes, porque toda mi vida había trabajado, digamos, con el Kalevala, primero como niña recitando los poemas y luego estudiando en la universidad folclore y así, pero solo traduciendo se aprende, digo yo, de profundidad. Y por eso quiero decir que cada obra que sale para mí es un pequeño milagro. Así es. Muchas gracias. O sea, esto me parece una labor titánica y simplemente no doy preguntas de seguimiento en este momento por el formato, pero te agradezco mucho. Ahora seguimos con una pregunta para Petronella. En la explanada, frente al Teatro Sueco, en el centro de Helsinki, hay una placa que dice: 2 países, un futuro. Se refiere a Suecia y a Finlandia. En tu carrera como difusora de la literatura sueca en el ámbito latinoamericano, has traducido a poetas nacidos en Suecia, pero también suecoparlantes finlandeses. ¿Tú sientes que la literatura suecófona es una y la misma a ambos lados del Mar del Norte, o hay diferencias en, no sé, en la textura, el temperamento? Es una pregunta más compleja de lo que parece para mí. Mi actitud cuando traduzco, cuando elijo textos, es que es una literatura, es el sueco, ¿no? Todo lo hablemos con diferencias, pero hay dialectos también dentro de lo que es Suecia. Pero al hablar con los poetas suecohablantes de Finlandia, ellas, porque han sido todas mujeres hasta el momento, sí quieren hacer entender que hay una diferencia, que es una tradición diferente, ¿no? Que tiene que ver con los estados nacionales, ¿no? Que Finlandia es un país, Suecia es otro. Está también la dimensión de que Suecia de alguna manera se adueñó de Finlandia durante varios siglos y siendo sueca, traduciendo literatura finlandesa, está ese problema realmente también ideológico, político, ¿no? Yo también entro en esa cuestión un poco con ojos azules, como dice Úrsula, un poco naive, porque prefiero ver el aspecto universal que ofrece la lengua sueca que mantener ese como conflicto histórico entre naciones. Pero bueno, para resumir, creo que hay modalidades distintas si uno quiere ir como a los detalles. Yo otra vez prefiero ver un poco los rasgos universales que yo como sueca sí puedo referir, puedo tener alguna relación también a los paisajes de Finlandia, paisajes emocionales, ¿no? El paisaje geográfico, está el mar Báltico, está los pueblos chiquitos, esos existen en los 2 países, para mencionar dos ejemplos. Bien, muchas gracias. Igual estas son preguntas que ameritarían, no sé, años de estudio, de contraste y de analogía, ¿no? Pero bueno, nos quedamos ahí por lo pronto. Luego, seguimos con una pregunta para Anne. Sabemos que hay una diversidad de voces literarias habitando el territorio finlandés,
pero que como no se ejercen en los idiomas mayoritarios, los idiomas oficiales, suelen pasar desapercibidos para el gran público. A la par de tu labor como docente, has traducido a tu idioma natal a varias de estas voces, ¿no? Escritores de varios contextos que viven aquí, que ejercen su escritura aquí en Finlandia. Es una pregunta en sentido inverso. ¿Sientes que entre todas esas voces, al menos las que tú has elegido traducir, hay un común denominador o son realmente un mar de individualidades? ¿Y en qué sentido se distinguen de la literatura que tú lees en finlandés? Yo diría que hay algo en común en cada estas ocasiones o estas situaciones de traducir. Hay algo muy parecido. Hay una necesidad de tener, de ser oído, ser leído en un nuevo país. Y yo creo que el denominador sería eso. Pero las historias que he traducido pues son muy diferentes y no veo mucho en común entre ellos. Y respecto a todas estas voces diversas y digamos, el circuito de producción literaria en finlandés, ¿tú sientes que hay puntos de convergencia o simplemente los poetas peruanos que están aquí peruanifican en Finlandia en paralelo a los poetas finlandeses? A mí me encantaría ver un cambio en ese sentido en el futuro. Me gustaría ver cambiar el ámbito literario en Finlandia. Y tradicionalmente ha sido dominado por un cierto tipo de voces, pero espero que lo que estoy viendo últimamente en los últimos años, en el trabajo de Sivu Valo también, que fue mencionado antes, espero ver un cambio ahí, pero todavía creo que nos queda mucho trabajo por hacer y espero que Finlandia ya está lista para este cambio de actitudes. Entonces es una actitud, o sea... Sí, yo creo que sí. Eso. Bueno, estos son los esfuerzos que podemos hacer desde nuestra trinchera y Sí. es infinito, pero bueno, algo es, ¿no? Vamos a una segunda ronda de preguntas. Regreso a Úrsula. En esta introducción que mencionaba a la muestra finlandesa en los 100 años de cuentos nórdicos, terminas diciendo algo así. Los primeros relatos finlandeses, cuando la literatura finlandesa adquiere como un temperamento propio, herederos aún del cuento popular de tradición oral, se hallaban más vinculados al entorno rural. Poco a poco han ido saliendo del cascarón, elevando el vuelo hacia esferas más universales, paralelamente a la propia historia del país. Estas son palabras tuyas de 1995. En estas 2 décadas y media que han pasado desde entonces, esa literatura que salió del cascarón, ¿dónde está? ¿Dónde está ese pollo finlandés en este momento? Sí, hay que ver, se puede ver esa trayectoria hacia una literatura más universal, digamos. Incluso mis propios alumnos me dijeron, después del Kalevala y de los 7 hermanos, cuando traduje literatura más reciente de Kari Hotakainen, de Juha Seppälä, de Antti Tuuri incluso, aunque también él trata mucho de temas rurales,
que ya habéis salido del bosque. Es decir, hay libros que ya podrían ser publicadas en cualquier país, porque en realidad, aunque hablamos a veces mucho de las diferencias entre países y literaturas y entre las personas, en realidad, rascando un poco de superficie, la peripecia humana es igual en Finlandia, en México, en Mediterráneo y en todas partes. Y las cosas fundamentales no salen de allí. Claro, a veces es difícil verlo, pero ahí está. Y España es un país predominantemente agrícola, igual que Finlandia en sus tiempos, y hay mucho en común. Claro. Hay, en todo caso, bueno, así es como se ha al menos dicho como en la reflexión sobre la modernidad hispánica, y es que ha habido siempre unas ganas de ir hacia la ciudad sin pasar por la industrialización. Decía Octavio Paz, el odiado Octavio Paz, decía, nos fuimos directo del campo hacia el salón, hacia el salón parisino, ¿no? Y yo siento que en Finlandia, por otra parte, sí ha habido una noción de hacer una literatura moderna, pero pensando el campo, ¿no? Todavía. Muchas veces sí, porque las raíces están allí, pero de todas formas se nota ya mucha diferencia. Mucha diferencia. Sí, o sea, Sophie Oksanen, por ejemplo, ¿no? Ya es otra cosa. Sí, sus temas son diferentes, sí. Muchas gracias. Regreso a Petronella. Tuve, en preparación para este evento, el placer de sentarme las horas que fueron necesarias para leer todos los poemas que tienes traducidos al español como parte de tu página, como traductora literaria. Y obviamente tanto el fondo como la forma en español pues causan mucho placer. O sea, son unas traducciones muy persuasivas. Ahora, yo sentí también estar como ante un todo coherente. Son como, ¿qué serán? Como unos 15 autores que tienes ahí, más o menos. 15, sí, 20. Sí. Ajá, no sé. Y yo sentí que era un todo coherente. Entonces, mi pregunta para ti sería, tú, con esta selección de poetas suecófonos que traduces al español, ¿sientes que estás haciendo un catálogo como de tus afectos razonados? ¿Sientes que es una beta muy personal de tu gusto como lectora? ¿O sientes que este conjunto representa la poesía contemporánea sueca a un nivel más general, quizá? Creo que diría sí a todas estas preguntas que haces. Es muy curioso, de hecho, que encuentras similitud entre poetas que realmente son muy distintos entre sí, pero comprendo muy bien lo que dices. Lo que está en la página mía, lo que he traducido y logrado publicar en español, en primer lugar, sí son mis gustos. El lujo de ser traductora de poesía es que uno escoge, ¿no? Nadie te va a llamar o mandar un mail diciendo queremos que publiques ¿no? Este libro de poemas. No pasa como en la novela. Creo que va, sin embargo, un poquito más allá de mi gusto personal. He intentado ver lo que
yo quiero ver en la poesía sueca. Una diversidad, buscar un poco voces que igual, sobre todo en el contexto de México donde estoy, no son las selecciones lógicas, ¿no? Noto que aquí hay una tendencia de exotismo hacia los países nórdicos, ¿no? Entonces quieren leer lo que se parece a Trollströmer o quieren leer sobre la nieve y el hielo y quieren ver los rubios como yo, ¿no? Entonces, de ahí también he elegido traducir algunas nuevas voces que rompen un poco con ese esquema, al mismo tiempo que son muy buenas poetas, ¿no? Tampoco se trata del checkbox, como se dice hoy día, ¿no? Y por último, esa selección subjetiva, ideológica otra vez, de alguna manera también representa una buena parte de lo que es la poesía en sueco, ¿no? Sueco hablante, para mí de mejor nivel, ¿no? Y que con temas más interesantes y sobre todo con un trabajo con el lenguaje, que es lo que a mí siempre me llama la atención en poesía, ¿no? Espero haber contestado a tu pregunta. Sí, y ahí al nivel estilístico, y esto es el otro aspecto interesante, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando Paul Celan traduce al alemán a Shakespeare, a Mandelstam, traduce de aquí a allá y luego se sienten unos poemas que son muy suyos. Y yo en los poemas que tú traduces en español y sin leer nada de sueco, yo siento que estas voces todas le susurran al lector un escenario un tanto oscuro, que está un poco más allá. El lector no ve el escenario, lo escucha susurrado en la voz del poeta. E incluso lo siento eso en poetas que en persona pueden ser muy histriónicos, como Leif Holmstrand, ¿no? No sé si tú sientes algo de eso, una convergencia a ese nivel básico de cuál es el tipo de verso privilegiado en este momento en sueco. Creo que hay, como siempre pasa, ¿no? Una diversidad de voces, de vertientes en la poesía sueca, tanto en Suecia como en Finlandia. Y ahí puede ser un poco mi mediación, ¿no? A mí me interesan los poetas que no solo trabajan el lenguaje, sino también temas, ¿no? Contemporáneos, temas de la sociedad, del bienestar emocional, como Leif Holmstrand, que mencionaste. Igual de ahí se nota un poco ese tono oscuro, como dices, ahora que lo dices, yo diría en todas las voces que traduzco, ¿no? No me he puesto, la verdad, a pensar si eso tiene algo que ver con el ambiente, ¿no? Nórdico, sueco, finlandés, o si es algo característico de la poesía en lengua sueca. Pero me atrevo a decir que creo que sí. Creo que la poesía en Suecia, por lo menos, es una poesía comprometida con el mundo, con la sociedad y un poco con el bienestar individual en ese contexto social, político, nacional, si quieras. Sé demasiado poco de la poesía sueca en Finlandia para atreverme a sacar conclusiones. Las poetas que yo he traducido trabajan más bien en un nivel individual, también con ese tono un poco, esa matiz oscura, como dices, o profunda, pero no tan preocupados por un aspecto como social, por lo que me atrevo a concluir en este momento. Muchas gracias.
seguimos con Anne. Recientemente, estamos hablando de hace 2 semanas, participaste en una discusión sobre traducción literaria en el marco del Festival de Poesía Runoku, al lado del traductor Einari Aaltonen. Y quisiera volver a lo que decíamos hace rato, pensar también en este verso, ¿no? de Sonnevi. No vivimos en el mundo totalmente integrado. En aquella discusión, ustedes hablaban como de cierto gozo del traductor y cierta libertad del traductor para vertir al idioma destino. Y yo sentía como que estaba muy cerca esto de la idea de la transcreación, ¿no? ¿Hacia dónde te parece a ti que va la cultura de la traducción literaria en Finlandia? Hace rato hablábamos de las dificultades y ahora, ¿cuáles sientes tú que son las oportunidades? Las oportunidades. Según lo veo yo, la traducción es una manera de aprender a conocer el mundo. Y en épocas como esta que ni siquiera podemos viajar, pues es súper interesante, es súper importante también. Y yo creo que traduciendo más aprendemos a conocer el mundo más aún. Y me encantaría ver más traducciones en el futuro. Y no, para mí no es cuestión de qué tipo de traducciones o qué tipo de técnicas de traducción o metodologías de traducción, sino cantidad. A mí simplemente me gustaría ver más textos traducidos y de esa manera poder abrir el mundo. Yo digo que nos quedemos en abrir el mundo. Eso. Bueno, yo me siento muy afortunado de poder dialogar con ustedes. Tengo muchas cosas que quiero seguir preguntando, que quisiera seguir aprendiendo de ustedes. Por el momento nos quedamos con esta cápsula y pues les quiero agradecer a Petronella, que estás allá en México. Te mandamos un saludo muy afectuoso desde acá. Muchas gracias a Anne por tu presencia, por todo el apoyo en las actividades del festival, por todo el ánimo y tu mediación para nosotros que al final somos extranjeros. O sea, el apoyo de gente como tú, con tanto conocimiento y con tanto arraigo aquí, pues es indispensable para poder funcionar y para poder hacer estas cosas. Y finalmente, a Úrsula le agradezco mucho que nos haya regalado su tiempo. Es inestimable para nosotros, o sea, la profundidad que este evento tiene simplemente porque nos compartas tu trabajo, tus experiencias. Y bueno, quiero agradecer a la Embajada de México, a todos nuestros socios y patrocinadores que nos ayudan a hacer este evento, y muchas gracias al público por acompañarnos.